Muy buenas tardes. Disculpad el retraso que hemos tenido de unos minutos. Ha habido fallos técnicos de última hora, absolutamente insospechados, pero como cada vez cambiamos de aula, la aventura vuelve a comenzar. Entonces, tenemos hoy la segunda sesión de lecturas de grandes libros, como dicen algunos. Me han corregido esto de lecturas inspiradoras, dicen que es demasiado gringo. Buscaremos otro título entonces, pero de momento nos gusta este, porque lo de lecturas que inspiran me parece un retrogrado demasiado largo. Entonces tenemos hoy con nosotros a Alexia Teffel, que nos va a hablar de un libro muy reciente, de Culture Code. Ella es estudiante de cuarto año y por tanto último de un programa que se llama PPE, que ahora nos puede explicar ella qué significa, si quiere. Y es también la coordinadora de estas sesiones, con lo cual, qué mejor que sea una de las primeras en exponer y exponerse aquí ante todos. Por lo que ella me ha ido comentando y los comentarios que he visto en la red, estamos ante un libro que parece que ser bastante interesante y que va a dar que hablar. Pues nada, sin más, le paso el micrófono y el escenario a Alexia y todo tuyo. Pues, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Iñaki, por tu amable presentación. Sí, definitivamente exponerme. Bueno, al menos fue después de Jero que me puedo quitar. Ok, perfecto. Ok, estamos seguros. Pues sí, al menos me estoy exponiendo después de Jerónimo, que fue el primero, el valiente. Pero sí, como ha dicho Iñaki, este es un libro muy reciente, es muy interesante y ya, bueno, ya veremos por qué, que por eso estamos aquí. Pero este libro salió en el 2019 y está escrito por Daniel Coyle, que es un especialista en talento y cultura organizativa. Algunos datos interesantes de él es que además de ser escritor, es también editor. Él estudió periodismo y es consultor de algunos equipos de deportes en Estados Unidos, especialmente de béisbol, y ya veremos por qué esto es relevante aquí. Pero él es autor de 6 libros, se pueden comunicar con él por estos medios, por si a alguien le interesa. Y él ahora vive entre Cleveland, Ohio y Alaska con su esposa y sus 4 hijos. Y a Daniel Coyle siempre le han preocupado preguntas de este tipo, que es por qué algunos equipos tienen buena química y otros no, y por qué algunos equipos tienen buen rendimiento y otros no. Y estas son preguntas que él se ha hecho desde pequeño. Cuando él creció en Alaska, él estaba seguro de 2 cosas. La primera es que le gustaba muchísimo el béisbol y la segunda es que quería jugar para los Cardinals de San Luis. Entonces, claramente él no llegó a ser jugador de los Cardinals, pero él siempre estuvo obsesionado con ellos porque decía que tenían un gran aura, este era el equipo que siempre ganaba, que tenía muchísimo talento, los mejores jugadores, podríamos decir que es el Real Madrid del béisbol. Entonces, claro, ¿qué pasó? Él se casó y se mudó con su esposa a un pueblo donde es ella, que es Cleveland, Ohio. ¿Y qué equipo de béisbol está en Cleveland? Pues son los Indians de Cleveland. Y a este equipo le iba muy mal. O sea, cuando Coyle se mudó a Cleveland, este equipo no había ganado una serie mundial desde que Truman era presidente de Estados Unidos. O sea, podemos decir que los Indians eran como el Osasuna. No, bueno, tampoco, tampoco tanto. No vaya a ser que nadie se ofenda. No vaya a ser que nadie se ofenda, pero bueno, tenemos una idea. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Coyle se mudó a Cleveland, los Indians se dieron cuenta de esto, sabían un poco sobre el trabajo de Coyle y un día le llamaron y le dijeron, oye, queremos hacer
algunos cambios en nuestro equipo y queremos que nos ayudes. Entonces lo contrataron como asesor especial y las cosas comenzaron a cambiar. ¿Qué pasa? Que los Indians comenzaron a ganar partidos. Sí, comenzaron a tener mejor cohesión, mejor confianza los unos con los otros y al final de todo tenían mejor rendimiento hasta que llegaron a tener uno de los mejores récords de toda la liga de béisbol estadounidense, incluso un poco mejor que los Cardinals. Y nos podemos preguntar qué cambió, porque ellos tenían el mismo presupuesto, el mismo equipo, los mismos entrenadores. Entonces, ¿cuál era la diferencia? La diferencia la encontramos con Coyle, quien dice que la cultura es por lejos lo más importante que puedes hacer como un líder. Entonces, lo que vemos con los Indians es que los líderes de este equipo comenzaron a hacer pequeños cambios que tenían un gran impacto en todo el equipo y en la cultura de los Indians. Entonces, Coyle, en el libro, él se hace preguntas y nos ayuda a contestar preguntas que tienen que ver con todos estos elementos. Preguntas como, ¿cómo desbloqueamos el potencial de un equipo? ¿Cómo construimos y apoyamos a buenos equipos y a sus miembros? ¿Y cómo podemos desarrollar nuestra habilidad para ser un buen líder cultural? Entonces, Coyle, para contestar estas preguntas y para escribir su libro, él estuvo 4 años investigando las culturas de algunas de las organizaciones más exitosas del mundo. Organizaciones como Pixar, los San Antonio Spurs, que es un equipo de básquetbol, muchos lo conocerán. El equipo 6 de los Navy SEALs de Estados Unidos, que es uno de las ramas militares de las mejores de Estados Unidos. Zappos, que es una startup de venta de ropa muy exitosa estadounidense, una empresa de diseño estadounidense también, y, estos, que efectivamente se llaman la Pantera Rosa. Esta es una banda de ladrones de joyas serbia, y ya veremos por qué también es relevante aquí. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿cómo definirían ustedes qué es una cultura? Bueno, normalmente diríamos que es algo que simplemente existe, es algo que pasa, que está y ya. Diríamos que es algo como magia. Pero esto es falso. Coyle en su libro nos explica que la cultura realmente es una habilidad de liderazgo que cada uno de nosotros podemos desarrollar. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? Bien. Entonces, él basa esta habilidad de liderazgo en 3 elementos esenciales. El primero es construir seguridad. Y perdón, les aviso desde ahora que esta presentación es bilingüe, totalmente Spanglish, porque el libro está en inglés y hay cosas que pues no me dio tiempo a traducir y creo que quedan mejor en inglés. Pero bueno, volviendo a esto. Primero, construir seguridad. Esto es transmitir señales de conexión que generen vínculos de pertenencia e identidad entre los miembros de un equipo. Segundo es compartir vulnerabilidad. Y esto quiere decir que tenemos que crear hábitos de riesgo mutuo que dirijan la confianza y cooperación en un equipo. Y el tercero es establecer un propósito. Es tener una narrativa común que cree metas y valores compartidas dentro de un equipo. Y esto comienzan desde la seguridad hasta el propósito. Quiere decir que tenemos primero que crear una conexión dentro del grupo que luego nos lleve a realizar una acción dentro de la organización. Y el libro está estructurado de esta manera. En cada una de estas 3 partes, estas son las 3 partes del libro, Coyle primero nos presenta la teoría, nos dice qué habilidades son, cómo funcionan, luego nos da ejemplos de las empresas y los grupos que les mostré anteriormente, nos da ejemplos de cómo estos grupos llevan a cabo estas habilidades
y al final de cada parte hace una conclusión con sugerencias sobre cómo cada uno de nosotros podemos implementar estas habilidades en nuestros equipos. Entonces, vayamos a la primera parte. La idea principal de esto es que la seguridad psicológica es un elemento mucho más importante en nuestros grupos de lo que podemos pensar inicialmente. Esto se trata, como dije antes, de enviar señales de conexión que generen vínculos de pertenencia e identidad en un equipo. Entonces, vamos a comenzar, igual que Coyle, con ejemplos. En inglés hay un término que es que una mala manzana va a arruinar al resto. Es one bad apple will spoil the lot. Y esto quiere decir que, como en un equipo, una mala persona, su comportamiento se la va a contagiar al resto de los miembros del equipo. Entonces, unos investigadores se preguntaron si esto pasaría igualmente en las empresas. Entonces, hicieron un experimento en el que contrataron a una persona para que fuera a 40 empresas distintas y empezara a comportarse mal dentro de los equipos en los que estaba trabajando. Los investigadores vieron que en la mayor parte de los casos lo que sucedió fue que efectivamente los demás miembros del equipo comenzaron a imitar el mal comportamiento de esta persona. Pero en un caso en específico, esto no fue lo que sucedió, porque había un miembro del grupo que siempre iba súper contento, muy animado, y esto cambiaba toda la dinámica del grupo. Y a esta persona le llamaron la buena manzana. Es lo que, no sé si alguien aquí conoce a la doctora Marian Rojas, pero ella tiene un libro en el que describe a este tipo de personas como personas vitamina. Entonces es más o menos la misma idea. ¿Y qué es lo que hacía esta buena manzana dentro del grupo? Pues tenía ciertas características como siempre hacía contacto visual, había contacto físico de dar la mano, de saludar y tal, escuchaba muy activamente, se reía con los demás, la risa que es contagiosa y cambia el estado anímico, y luego siempre compartía tiempo. Estas son algunas de las características de las buenas manzanas en general en las empresas. Y es lo que hace que el resto de los integrantes de un grupo se sientan seguros, sientan que están en un lugar en el que pertenecen y en el que pueden ser vulnerables. Todo está conectado. Entonces, hay algunos consejos para crear seguridad dentro de esta parte del libro de Coyle, y voy a decir algunas de las más importantes porque son varias, como pueden ver. La primera es que tienes que sobrecomunicar tu escucha. Tienes que escuchar activamente y de verdad demostrarle a la persona que está hablando contigo que los estás escuchando. Además, tienes que, como líder especialmente, identificar cuáles errores estás cometiendo de manera temprana. Puedes también exagerar tu agradecimiento. Esto incluye decir, gracias por dejarme liderar este proyecto. Gracias por tu trabajo. Es enfatizar mucho tu agradecimiento. Además, tienes que asegurarte de que todos tengan una voz. Y otra interesante es que él le llama recoge la basura. Y esto quiere decir que cada líder, no importa qué rango tengas dentro de un equipo, tienes que hacer tareas más bajas porque esto crea un sentido de seguridad también, diciendo todos aquí somos parte del mismo equipo, todos vamos a contribuir. También evitar dar consejos de sándwich, y esto lo que quiere decir es que normalmente cuando damos consejos comienzas, oye, me ha gustado mucho, pero está esto que no tanto, pero oye, muy bien, ¿eh? Esto es lo que solemos hacer, yo también lo he hecho, pero Coyle lo que dice es que deberíamos tratar de dar el feedback bueno y el feedback malo en dos procesos distintos para no mezclarlo. Es decir, si haces algo bien, te voy a decir, oye, esto está muy bien, pero si haces algo mal, no voy a decirte, oye, muy bien, pero eso.
Entonces, dentro también del crear un espacio seguro está el sentido de pertenencia. Y en esta parte, Coyle se pregunta qué es lo que hace que alguien quiera quedarse en una empresa, qué es lo que hace que se sienta parte de un equipo. Y se puso a analizar esto dentro de una empresa, o bueno, un sector, diríamos, que a mí me parece que es de los que menos talento retienen, que entras porque tienes que entrar y realmente es un trabajo aburrido, y es algo como esto. Es un call center en India, y este es uno de los más reconocidos. Se llama Wipro, un nombre un poco raro, pero él analizó un experimento que se realizó porque esto, a pesar de ser una empresa que pagaba muy bien y que daba muchos beneficios a sus empleados, en la década de los 2000 comenzaron a ver que habían tasas de renuncias del 70% con sus empleados, especialmente los nuevos. Y entonces querían saber por qué estaba pasando esto. Entonces cogieron a un grupo de nuevos empleados, los dividieron en dos y les dieron sesiones de entrenamiento distintas. Entonces solo era 1 hora extra de entrenamiento, además del entrenamiento normal que todos reciben, y a un grupo les contaban la historia de éxito de la empresa y al final les daban una sudadera con el nombre de la empresa. Al otro grupo, en vez de contarles la historia de éxito de la empresa, les preguntaban a ellos por sus propias cualidades y habilidades y al final les daban una sudadera, además de con el logo de la empresa, también con su nombre, con el nombre del empleado, ¿cómo se dice? Bordado, sí, al lado del logo de la empresa. Y vieron que al final el grupo de los empleados del segundo grupo, habían muchísimos más que se quedaban en la empresa y que mostraban planes de querer quedarse en un futuro también. Y Wipro comenzó a ser reconocida como una de las mejores empresas donde trabajar en India. Y podemos aquí también observar algunas características de este experimento. Algunas se repiten, pero tenemos algunas nuevas también, como escuchar atentamente, ser un líder transparente, ser accesible, siempre dar las gracias. Y bueno, algo que también se repite es que el trabajo sea divertido. Y Coyle dice que esta es una de las conexiones más básicas y fundamentales para crear espacios seguros de trabajo. Bueno, y con esto pasamos a la segunda parte del libro, que es compartir vulnerabilidad. Y esto realmente se trata de crear un sentido común de propósito a través de situaciones de riesgo mutuo. Coyle lo que dice es que cuando hay vulnerabilidad, los equipos demuestran su disponibilidad para aceptar ayuda y también para apoyar a los demás miembros de su equipo, de tal manera que al final haces al equipo entero más fuerte. Entonces, por ejemplo, cuando dos extraños se están conociendo, pueden hacer preguntas como ¿cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es tu película favorita? Y de esta manera puedes llegar a conocer un poco sobre la otra persona, pero son preguntas muy superficiales. Sin embargo, cuando comienzas a preguntar cosas más personales, te puedes sentir incómodo y es normal que no quieras compartir información tan personal. Pero lo que se ha observado a través de experimentos es que este proceso realmente une mucho más a las personas y rompe ciertas barreras que llevan a que las personas al final se sientan más conectadas, con una conexión más profunda y más vulnerables el uno con el otro. Entonces, esto lo vemos con este señor, que es el doctor Jeff Polzer. Es un doctor, es un especialista en comportamiento de organizaciones en la Universidad de Harvard. Perdón que se me ha quitado, a ver, bueno, ya está.
Y él estudia todo esto que hemos ido mencionando a través de esto, que se llama un círculo de vulnerabilidad, en la que una persona envía señales de vulnerabilidad a otra, esta persona las detecta y vuelve a enviar la vulnerabilidad. Entonces es como vulnerabilidad retroalimentativa. Y esto al final lo que crea es, como dije antes, conexiones más íntimas y más confianza entre los miembros de un equipo, que luego ellos al sentirse más cómodos, pueden realizar sus actividades con más comodidad. Otro ejemplo que vemos sobre vulnerabilidad en el libro es el del equipo 6 de las Navy SEALs en Estados Unidos, en los que ellos están entrenados para poder realizar ciertas tareas de alto riesgo e incertidumbre de manera totalmente silenciosa. O sea, no se comunican verbalmente y no hay ningún líder que les esté guiando por telecomunicación, nada de esto. ¿Y cómo lo hacen? Una de las maneras es con ejercicios de alta vulnerabilidad. Por ejemplo, tienen este entrenamiento que se llama Log PT en inglés, en el que tienen que, por grupos, cargar troncos de madera enormes entre todos, y ya vemos sus caras de sufrimiento. Y estas tareas son maniobras que son de agonía total, o sea, pueden durar horas. Comienzan a levantarlo, han pasado 90 segundos y tú miras el reloj y todavía te quedan 6 horas. Entonces, en estos ejercicios, los miembros del equipo aprenden a comunicarse mucho mejor con los demás simplemente por la sensación de estar el uno al lado del otro, sufriendo que si a uno se le afloja un poco esto, ya sabes, entonces tú te pones un poco más de peso y tal. O sea, es un ejercicio de vulnerabilidad total, pero al final terminas conociendo mucho mejor a los de tu equipo y teniendo mucha más confianza y cooperación. Y ahora seguro tienen muchas preguntas sobre este ejemplo. Son una banda de ladrones yugoslavos, serbios y montenegrinos, se llaman, ¿no? Que realmente nadie sabe mucho de ellos, porque llevan activos desde principios de este siglo hasta ahora. Se han robado más de $500 millones de dólares, y voy a sacar el libro para explicarles algo muy interesante. Que si han podido entrevistarles. No, él analizó su estructura, pero hay un documental, ahora les explico. Bueno, esta banda de ladrones han robado más de billón en inglés, pero $500 millones de dólares de joyas, diamantes, oro, etc. En París, en el 2001, se robaron más de 1,5 millón de dólares. En Tokio, más de 35 millones. En Saint-Tropez, en el 2005, igual que en Tokio, 3 millones. Dubái 2007, 3,4. Y Londres 2007, 105 millones, sí, 105 millones de dólares. Un grupo muy exitoso. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas comenzaron a intrigarse y a decir, pero estos, ¿cómo funcionan? Creían que eran súper rígidos, que tenían un líder supremo que les estaba diciendo qué hacer y todas estas cosas, pero hay un pequeño problema con esto, y es que es falso. Lo que hemos encontrado, lo que Coyle descubrió al hacer sus investigaciones de las Panteras Rosas, es que no tienen un líder, no tienen rangos,
tienen un alto sentido de lealtad, es decir, a ellos no les importa que los echen presos porque saben que se escaparán eventualmente con la ayuda de los demás miembros del grupo. Y son personas normales, comunes, de clase media, hay atletas, hay criminales bajos, pero tienen en común que han vivido guerras muy duras juntos, han sobrevivido, y esto les ha hecho crear un sentido de comunidad y de vulnerabilidad juntos que no tienen ningún otro grupo. Este es el documental que tienen, estará en algún sitio de internet si lo quieren ver. La verdad es que es muy interesante la historia de este grupo. Y en esta parte de vulnerabilidad tenemos distintas lecciones que aprender. Sobre todo de liderazgo, es que el líder, como lo pensamos normalmente, es el que está hasta arriba de la pirámide, el que manda tal. Pues ahora hay que eliminar al líder en ciertas ocasiones para que el grupo aprenda a tomar sus propias decisiones en momentos importantes. Luego también tiene que ser vulnerable y reconocer sus errores. Luego sobre la comunicación, tienes que dar señales claras de vulnerabilidad, y lo que decía antes de la retroalimentación, tienes que comunicar la retroalimentación positiva en público, pero la negativa tienes que hacerla personalmente, uno a uno, en privado, y siempre en persona. Como siempre, la escucha activa, y luego tienes que tienes que construir áreas donde se generen espacios de honestidad. Y luego el flash mentoring, que es simplemente que un miembro del equipo elige a uno de los líderes para seguirle y hacerle como un shadowing, y así se rompen barreras y se ve la cruda realidad de liderar grupos. Entonces vamos a la última parte de establecer el propósito, y esto, como mencionaba también antes, es sobre la creación de narrativas que nos permitan tener metas comunes y valores también compartidos. Y está la historia de esto, que es el credo de Johnson & Johnson. Son simplemente 311 palabras en las que Johnson & Johnson establece la misión, el propósito y los valores de la empresa. Y no solo está en las páginas web y redes sociales, sino que la ponen realmente en la pared de cada oficina que tienen, y en la sede la ponen expuesta en el exterior para que todo el mundo que pase por ahí la vea. Y esto es algo que es compartido por todos los empleados y todos los clientes, incluso de esta organización. Y es tan importante porque es algo que usa esta empresa para poder tomar decisiones en momentos difíciles. Por ejemplo, en 1982, si no me equivoco, esta empresa tuvo una crisis, y es que 5 personas, después de tomar un medicamento de Johnson & Johnson, murieron porque este medicamento se había contaminado de cianuro. Entonces, ¿qué hizo Johnson & Johnson? Retiró el boicot. No, bueno, de eso no estoy segura, es buena pregunta, pero puede que haya sido en la fábrica. Entonces, ¿qué hizo Johnson & Johnson después de descubrir que 5 personas habían muerto por consumir sus productos? Retiró todos sus productos de las estanterías en todo el país, en Estados Unidos, aunque estas 5 muertes hubieran sido solo en Chicago. ¿Por qué? Pues porque dentro del credo ellos tenían su lista de valores, era que siempre la seguridad del cliente iba a estar primero que el dinero y que los beneficios y que todo. Entonces, ¿qué pasó? Que eventualmente el valor de la empresa, bueno, ellos invirtieron más en la seguridad de los empaques. También invirtieron mucho más en una campaña de seguridad de los medicamentos, y eventualmente el valor de la empresa comenzó a subir, y los clientes vieron que la empresa apostaba por su seguridad y se sentían
ellos se sentían seguros en volver a consumir los productos de Johnson & Johnson. La empresa se mostró vulnerable, tenía claros sus propósitos, sabía lo que iba a hacer porque tenía las prioridades en orden y eventualmente, bueno, la empresa sigue siendo lo que es hoy en día. No vamos a mencionar la vacuna, pero yo creo que, bueno, todo está bien, ¿no? Entonces, sí, el construir un propósito no es algo sencillo que simplemente decimos un día, esto va a ser y ya está. Es algo que se tiene que hacer constantemente en el día a día. Se tiene que sacar desde lo más básico de cada equipo y tiene que ser algo en lo que todos contribuyan. A lo contrario, se va a crear un propósito fluido que va a ir cambiando con cada obstáculo que se encuentre en este mundo y que ya sabemos que hay muchísimos obstáculos con los que se encuentran las empresas en el día a día. Y esto es algo interesante porque es también una de las principales líneas de investigación del instituto. Álvaro Lleó, que es uno de los subdirectores, también está investigando mucho sobre este tema y seguro en algún momento nos puede contar más. Entonces, igual que en las otras secciones, vamos a ver algunos consejos que nos da el autor para crear propósito en los equipos. Primero es que tienes que conocer muy bien tus prioridades. Segundo es que tienes que conocerlas 10 veces más todavía. Es decir, no simplemente tienes que establecer cuáles son tus prioridades, sino que tienes que revisarlas una y otra vez hasta que queden más claras que el agua. Tienes que averiguar cuál es el enfoque de tu grupo, es decir, no puedes simplemente establecer un enfoque, tienes que conocer bien a los integrantes de tu grupo para que el enfoque esté claro entre todos. Y así puedes fomentar la capacidad y creatividad del grupo. Y luego tienes que adoptar frases memorables, medir lo que realmente importa, cuantificarlo y usar artefactos como la pared del credo de Johnson & Johnson para recordarlo y reiterarlo tantas veces como puedas. Y ahora ya para terminar, les invito a hacer este quiz de Daniel Coyle. Es muy rápido, toma 1 minuto, pero ya verán que es muy divertido. Y esto nos ayuda a medir la fortaleza de nuestras empresas. Si no pueden escanearlo, este es el enlace. Si hay algún término que no entienden, el J-E-R-K. Jerk es como el malo, la mala manzana. Por cierto, si alguien en el Zoom también tiene preguntas, las pueden escribir por el chat o simplemente hablar. ¿Cómo vamos?
screw up. Que sí, que la has liado. ¿Ya tiene el resultado alguien? A ver qué les ha salido. Iñaki, yo quiero saber qué te ha salido. Normal. Bueno, sí. Yo creo que es una prueba muy, muy chula, es divertida y al final te da algunos consejos, te explica por qué tu cultura es así, cómo la puedes mejorar y tal. A mí realmente, bueno, para los que no sepan, yo soy colaboradora del instituto y lo hice con el instituto en mente y a mí, strong, strong. Muy bien, pues... Pues yo que lo hice con el instituto en mente, me salía que la cultura es fuerte, ¿eh? Entonces he de decir, con el Instituto de Empresa y Humanismo, que estoy diciendo que como yo soy colaboradora, ya desde hace un par de años, lo hice pensando en cómo es la cultura del instituto y me salió que es fuerte. Entonces, yo creo que eh, me imagino que será como débil o muy mala, normal, fuerte, sí, y muy fuerte o no sé. Entonces, hay motivos por los que estar orgulloso, Iñaki. Y bueno, ahora abrimos sesión de preguntas y nada más agradecerles por su atención. Nos pueden seguir en redes sociales. Gracias. No, a mí me parece que una cosa interesante, bueno, es muy interesante todo, me ha encantado, lo has puesto súper bien, la verdad es que muy, muy claro. Vale, o sea, me parece que sobre la diferencia que encuentro entre este seminario y otros seminarios de hace 20 años, ¿vale? Yo puedo hacer la comparación sobre este asunto más o menos, ¿eh? Es que aparece, fíjate, la vulnerabilidad. Creo que es la novedad respecto a seminarios de este tipo que hemos oído igual hace 20 años, ¿no? Yo comprendo que es una comparación tal. O sea, que el punto este de la vulnerabilidad no aparecía tanto, ¿no? Era, bueno, igual entre medio ha ido apareciendo y yo no lo sé. Esto me ha llamado la atención, ¿no? Entonces esto me hace pensar que una cultura fuerte tiene mucho que ver con la tolerancia o el aceptar lo negativo. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no solamente que podría parecer que, o sea, que siempre es lo positivo, o sea, que la cultura fuerte tiene que ver con, o sea, con valores positivos, con ir hacia adelante, con correr hacia adelante, etcétera. Y ahora veo en esta exposición o lo que tú has comentado, que el aceptar lo negativo, el incluir lo negativo, el admitir bien, por ejemplo, que alguien se pelee contigo o tal, es un signo de cultura fuerte y parece, bueno, de todas maneras, es justamente la definición que dan los clásicos de fortaleza, ¿no? Que es fundamentalmente resistir, ¿no? Entonces, no sé si... Sí, exacto. Yo opino lo mismo porque ahora mismo, bueno, en los últimos 20 años, como has dicho, Montserrat, el mundo ha cambiado mucho y yo creo que una de las principales diferencias es que estamos mucho más expuestos. O sea, es irónico que ahora defendamos tanto la privacidad y los datos y todo esto porque realmente nadie que haya nacido en los últimos 20 años sabe lo que es la privacidad, creo yo, o tal vez no como se conocía antes. Entonces, ¿qué pasa? Al estar mucho más expuestos, todos saben tus secretos. Y si tú, en vez de ser vulnerable, admitir tus errores, decir, estas son mis debilidades, o sea, ahora vivimos en casas de cristal, casas transparentes. Entonces, si no admites tus vulnerabilidades, al final terminas siendo el más débil porque te van a atacar y cada piedra en una casa de cristal pues va a ser una fractura hasta que todo se rompa. Es al menos la manera en la que yo lo veo.
Bueno, coincido con que llama la atención lo de vulnerabilidad. Yo creo que hoy le llaman, quizá no es exactamente el mismo concepto, pero lo llaman transparencia, ¿no? Se le exige a las empresas mucha transparencia, si se equivocan, que lo reconozcan y esto. Pero bueno, lo que también me llamó la atención es cuando hablas de este feedback sandwich, que, o sea, la teoría siempre es, oye, empieza diciendo las cosas buenas, ¿no? Para que no llegues así con el gordito. Eso sí me saca un poquito de lo convencional. Digo, muy cierto que, bueno, si va a ser negativo, que lo hagas aparte, eso pues ayuda, pero sí me suena un poco fuerte decir, oye, pues vengo y te digo, mira, estuviste mal en esto, y no tratar de entrada suavizar un poco, pero bueno, ya como que es una cultura que ya tenemos implementada también y es difícil pensar en cambiar ese chip. Sí, totalmente. Yo cuando estaba leyendo el libro me chocó un poco porque digo, ¿cómo vas a entrar y decirle directamente a alguien, oye, tú, esto está mal, pero ¿qué te pasa? Pero realmente tiene sentido porque, bueno, no sé si es una frase esto, pero yo en un show de televisión que estaba viendo hace unos años, uno de los personajes decía, cualquier cosa que venga antes de la palabra pero es mentira. Entonces, oye, qué buen trabajo, pero... y yo creo que Coyle bueno, es un buen concepto el que introduce porque además va de la mano de lo que decíamos de crear espacios de honestidad. Él también pone un ejemplo de el entrenador de los Spurs de San Antonio que siempre, bueno, él se llama Coach Pop, Greg Popovich, creo. Bueno, es uno de los mejores entrenadores de la NBA, de la historia, y él era como que muy, muy sincero con sus jugadores, pero tenían reuniones casi que semanales en las que todos discutían sobre cosas que estaban pasando en el mundo, de política, de filosofía, para que entendieran que habían cosas más importantes que solo el básquetbol. Y lo que creaba en estas reuniones o en estas sesiones era espacios de honestidad y espacios en los que se pudiera discutir, o sea, altamente discutir, pero que luego los jugadores salían y tenían mucha más confianza los unos con los otros porque habían sido totalmente honestos, pero sabían que era parte de la dinámica del grupo, vamos, que era para mejorar el equipo y la dinámica en general. Entonces yo creo que sí es algo que choca, pero bueno, también hay que entender que son espacios seguros, ¿no? Es lo primero que aprendimos. Mi duda va más en el sentido de, entiendo la implementación del propósito y la importancia, pero por ejemplo, en organizaciones a gran escala o donde existe cierta cantidad de estamentos de poder importante, de decisión, ¿cómo juegan los personalismos en razón al propósito? ¿Cómo conseguir que esos microlíderes o microliderazgos asuman también el propósito general? Es una pregunta interesante y si estuviera aquí el profesor José Enrique Arizón me podría echar una mano porque yo tuve una asignatura con él el semestre pasado y justamente tocó sobre este tema porque él decía que eh, lo que deberíamos seguir es a las ideas, no a los líderes. Entonces yo creo que cuando tienes un propósito débil, realmente estás siguiendo a la persona, estás siguiendo bueno, al líder, entre comillas, porque si realmente fuera un líder, pondría a los valores de la empresa y el propósito de la empresa por encima de él. O sea, no personificaría a la empresa. Mientras que cuando tienes una buena meta, un propósito que realmente es compartido, y esto es la clave, creo yo, no importa que haya un cambio de liderazgo porque la meta va a seguir siendo la misma y todos la van a compartir. Entonces, no sé si contesto tu pregunta, pero esa es la manera en que lo veo. Alexia, gracias por la presentación muy buena, en verdad. Yo soy Juan Pablo. Cuando
pusiste el ejemplo de la banda esta que robó 500 millones de dólares. Me preguntaba si el ideal en torno a la comunidad no tiene que ser necesariamente bueno para el autor, ¿no? Entonces, por lo tanto, no estamos hablando de exigir determinadas virtudes, sino básicamente características personales en torno a las cuales se puede construir un determinado tipo de comunidad, ¿no? No sé si en tu lectura has podido percibir que en el autor trata de alguna manera aclarar ese punto o se mantiene aislado del tema de lo virtuoso, digamos, que exigiría un determinado tipo de liderazgo. Gracias, Juan Pablo. Sí, es buena pregunta también. Realmente, o sea, si miras cada una de las tres partes, aquí no hemos llegado al propósito todavía, entonces yo creo que está hablando más que nada de la vulnerabilidad, la conexión que hay dentro de un equipo, pero realmente a lo largo del libro yo creo que no se mete mucho en cuestiones éticas, puede que en la parte del propósito sí, porque es parte de, ¿no? Pero realmente no se pone a debatir si algo es mejor que otro. Él simplemente dice, los equipos que tienen un sentido de seguridad que les da mejor conexiones porque son vulnerables los unos con los otros y que tienen un propósito compartido, estos son grupos más exitosos, ya sea lo que hagan. Digo, vamos, que estos son muy exitosos. ¿Tenías otra? Que es verdad lo que, bueno, nada, que tú lo has dicho, ¿no? Que antes del pero, nada, o sea, es que pierde credibilidad lo positivo, ¿no? Pero yo creo que lo que yo he entendido, lo que él quiere decir es que hay que hacer más reflexiones positivas, o sea, incluso mal hecho, o sea, mal pensado sería, si en algún momento a esta persona yo le tengo que decir algo negativo, yo tengo que pensar antes que antes de eso tengo que haber hecho muchos comentarios positivos de su trabajo. O sea, que de alguna manera ha aparecido varias veces también, ¿no?, en la exposición, que agradecer, que es algo positivo, ¿no? Un trabajo, gracias por tu trabajo, tal. Pues si ese es el clima que genera la seguridad, el espacio de seguridad es ese, entonces en un momento determinado, pues tú vas y dices lo negativo, lo que no se ha hecho bien, ¿no? Entonces yo ahí lo que creo, y es una cosa difícil de hacer, por lo menos para uno de filosofía, es la rapidez. O sea, hacerlo rápido, sin necesidad de aclararlo 36 veces, que es lo que irrita al otro, ¿no? A decir, bueno, ya me lo has dicho, o sea, no sigas, ¿no? O sea, tú ya me lo has dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiende a pensar, eso por un lado, y por otro lado, el mostrar la salida. Que a mí eso me acuerdo cuando fui a defender la tesis, que me decían, no, deja al tribunal una salida, o sea, que si no el toro te empitona, decía, ¿no? O sea, déjale una salida, o sea, no digas, no, usted no tiene razón por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces ahí van a por ti, porque no has dejado ni una sola salida a lo que ha dicho el otro. Entonces, dejar la salida por un lado, o sea, o llevar a la persona también más allá de lo que, porque muchas veces tú te das cuenta de lo mal que lo has hecho cuando te muestran algo que está bien, ¿no? Entonces ahí eres tú mismo el que cae en la cuenta. O sea que, pero bueno, yo creo que esas tres cosas, ¿no? El mostrar lo que está bien para caer en la cuenta de lo que has hecho mal o de lo que otro ha hecho mal. Uno, segundo, que sea rápido, ¿no? Y no quererlo dejar todo claro. Pero es verdad que, porque es que el otro te parece que te están dorando la píldora. Es verdad que ha perdido credibilidad, ¿no? Y, entonces, y también yo creo que hay la lección de él es decir, no es que hay que hacer muchas afirmaciones positivas porque en principio la gente trabaja bien, ¿no? O sea, esa sería la cuestión. Gracias, Monserrat. Sí, ¿encontraste alguna referencia a la cultura organizacional en las entidades públicas? Porque me quedo mucho con el mensaje tuyo de esto de seguir los ideales y no a las personas. Pero al final, cuando hablamos de cuestiones de gobierno, ves que normalmente hay periodos definidos, cambian los jefes, los líderes, que de alguna manera marcan digamos, una cultura, pero esta luego, cuando viene un nuevo gobierno, un nuevo liderazgo, también cambia muchísimo y es quizá un desafío mucho mayor el lograr construir una cultura muy fuerte que permanezca más allá de las personas o de los líderes.
toca algún tema o no refiere nada y más va por el análisis de otro tipo de organizaciones. Realmente no habla mucho sobre entidades públicas. Yo creo que sería una cuestión interesante de investigar, porque es cierto que yo creo que en donde vemos más cambios en general, en cuanto a fines y medios, es cuando hay un cambio de gobierno, por ejemplo. Realmente él no lo menciona. Creo que lo que más se acerca a algo público sería, sí, el ejército en Estados Unidos, con el ejemplo que di en la presentación. Pero me pregunto cómo se haría este proceso de crear espacios seguros y vulnerabilidad y tal en un gobierno. Yo creo que eso sería interesante investigar realmente. Estaba esperando tu pregunta. Van a ser unas cuantas. No, muchas gracias por la presentación, me ha parecido buenísima, las diapositivas también, todo muy claro, pero... No, me parece interesantísimo. Una pregunta que quizá no puedes responder porque tendría que hacerse al autor probablemente, ¿no? Y luego un comentario sobre la vulnerabilidad porque me parece un tema interesantísimo. La pregunta es, he entendido que su metodología de trabajo es analizar equipos exitosos en distintos campos, incluida la joyería, ¿no? Y por tanto es un análisis, podríamos decir, fenomenológico, no descriptivo. O sea, que hay aquí que encuentro qué elementos hay comunes, qué patrones veo en campos de acción muy diversos. Se infiltra ahí, probablemente los ladrones no lo dejaron, pero los Navy Seals quizá tampoco, y los Spurs no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, el tipo observa la realidad, intenta encontrar patrones. No sé si pone ejemplos de equipos que fracasan, ¿vale? Entonces, me llama la atención, echo de menos, pero no es cosa tuya sino de él, un análisis un poquito más causal, es decir, ¿por qué esto es así? ¿No? O sea, él se pregunta primero ¿por qué? ¿Por qué unos tienen éxito y otros no? Entonces voy a mirar, voy a ver qué patrones hay, analizo, pero en realidad no analiza, sino que describe, encuentra, ¿no? Es comparativo, ¿no? No sé si hay algún momento del libro que se pregunta, ¿y esto por qué es así? Porque ahí entraría también tu pregunta, ¿no? Es decir, oye, entonces aquí me estás describiendo que esto sirve para el bien, para el mal, etcétera, etcétera, para todo tipo de cosas. Mientras que la noción de propósito incluye un bien social, un bien común, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entiendo que esta pregunta quizá no está en el libro, o sea, no esto, ¿no? Y luego lo de la vulnerabilidad, a mí me ha resultado súper interesante también, porque en la cultura americana es todo lo contrario, es el cowboy. ¿Vale? Es el cowboy. Es decir, en la cultura, los equipos de trabajo americanos, justamente tú lo que no puedes mostrar nunca es debilidad. Y eso está copiado del ejército romano. O sea, tú nunca puedes manifestar debilidad, porque entonces tienes el enemigo dentro, ¿no? Sin embargo, el año pasado estuvimos trabajando con una autora que me pareció interesantísima, que se llama Brené Brown, que ella es especialista, lleva como 30 años trabajando la vergüenza, ¿no? Una emoción como la vergüenza. Entonces ahí la vulnerabilidad sale mucho. Pero claro, sale a nivel más personal, no en la cultura de una organización, que es súper interesante. Y lo que más me ha gustado es que has puesto un párrafo en el que dice, la vulnerabilidad no viene antes de la confianza, es al revés. Claro, intuitivamente por lo menos a mí no me sale eso, ¿no? Pero luego lo piensas y dices, es verdad, yo solo puedo construir confianza cuando arriesgo, cuando manifiesto mi debilidad ante otra persona, eso es arriesgar, ¿no? Cuando yo hago en la confianza, ya estoy confiando, de que esa persona va a respetar esa debilidad y me va a ayudar, ¿no? Por tanto, me parece interesantísimo porque muchas veces hablamos de cultura de cooperación, pero la cultura de cooperación, y creo que es lo que más nos cuenta, al menos en la mentalidad de por aquí, es dejarnos ayudar y por tanto manifestar nuestras debilidades. Entonces eso me parece magnífico, o sea, me parece brillante el punto, el pero que yo le saco al libro, no a ti por supuesto, es cuál es la fundamentación de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son la raíz, ¿no? ¿Vale? Pero bueno.
Muchas gracias. Sí, gracias, Iñaki. La verdad es que en cuanto a el segundo planteamiento que hacías, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, es como, yo creo que especialmente dependiendo del contexto cultural, ya como más de países o regiones, tendemos a pensar en estas cosas de una manera determinada porque es como nos han enseñado y como hemos crecido. Vamos, entonces, si no tienes confianza, no puedes ser vulnerable con alguien. Y esto es algo que nos cuesta, entonces no pides ayuda, no te dejas ayudar, no apoyas a los demás, sientes que te están atacando siempre. Bueno, estoy exagerando un poco, pero es la idea, ¿no? Y esto es lo contrario, o sea, tienes que abrirte, tienes que ser vulnerable para poder confiar en los demás y esto va a llevar a que todos puedan cooperar mucho más. Y es exactamente lo que estabas diciendo. Y en cuanto a lo otro, relación causa-efecto, más o menos, él realmente, tal vez yo lo he explicado distinto en el libro para simplificar un poco, pero sí que hay partes en el libro en las que él dice, este equipo es bueno, ¿por qué? Entonces analiza qué hacen los equipos y de ahí deriva ciertos principios que son los consejos que iba poniendo al final. No sé si eso es más o menos es tu pregunta, pero sí, también va de la mano con lo que decía Juan Carlos, perdón, Juan Pablo. Y es que viene primero, o sea, tú puedes crear esta conexión y ser vulnerable porque tienes un propósito y este propósito está unido a un bien mayor, que viene primero, que viene después. Daniel Coyle dice que primero tienes que tener esa conexión para ser vulnerable y al ser vulnerable encuentras un propósito común. Pero yo creo que es interesante plantearse si lo contrario puede suceder también. ¿Preguntas? O por el Zoom, no sé cómo ver el chat. Sí, estamos en la hora, pero no sé si en el Zoom hay preguntas. Sí. ¿Dónde está el chat? Bueno, lo he mencionado en algún momento, pero creo que no hay... Si alguien en el Zoom tiene preguntas, que hable ahora o calle para siempre porque vamos a terminar. Bueno, pues nada, muchas gracias.